Esta charla es una de las diferentes actividades que estamos realizando para acercarnos a ustedes, para el acompañamiento de las y los docentes y hasta del estudiantado. Entonces, la primera charla de esta serie de actividades vamos a realizarla con el tema de evaluación, sobre los métodos de evaluación que podemos aplicar en virtualidad. Antes de comenzar y darle pase a mi compañero José Elizondo, quiero hacer un pequeño comentario de una charla que vi ahora en la mañanita de la UNAM de México. Y la expositora decía que la virtualidad, lo que tiene de diferente con la parte física, es que nosotros estamos preparando a las y los estudiantes para un mundo que está pasando ya. En otras palabras, las empresas se pasaron a virtual, las entidades se pasaron a virtual, las instituciones gubernamentales se pasaron a virtual, la interacción con la sociedad se ha vuelto virtual. Así que nosotros pasarnos a virtualidad es solo parte de lo que está pasando en la sociedad. Y prepararlos para eso es prepararlos para el mundo real. Y José va a ampliar un poco más acerca de cómo podemos ampliar esta virtualidad y cómo podemos ser. Cómo se puede integrar de una mejor forma. Entonces, para comenzar, José Antonio, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Brenda, y un saludo cordial a todos y todas. Yo soy José Elizondo, yo soy asesor docente en la unidad METICS y les doy la bienvenida, al igual que Brenda, a esta charla METICS, esta primera de varias charlas METICS que vamos a estar teniendo. El día de hoy vamos a conversar sobre métodos para la evaluación en la virtualidad. La evaluación, compañeros, un tema que de hecho está tan en boga últimamente y que nos ha generado tantísimas dudas, tantísimas inquietudes y en muchos casos muchísimos retos en esta virtualidad que estamos viviendo. Precisamente, ¿por qué nos está generando tantos retos? Porque estamos en tiempos distintos. Hace poco nosotros dábamos clases casi que en modalidad 100% física en un salón de clases y de repente tuvimos que trasladar todo nuestro trabajo casi que a un 100% a la virtualidad. Con esto hemos tenido muchísimos beneficios, pero también nos hemos tenido que enfrentar a muchas de las cosas incómodas que tiene el trabajo en estos espacios y sobre todo las cosas incómodas que tiene la evaluación en estos espacios. ¿Cómo podemos trabajar para que esta evaluación sea mejor y que nos impacte de una mejor manera para evaluar mejor, tanto en el espacio virtual como en el espacio físico? Y vamos a conversar algunas guías que nos van a ayudar a formular mejores evaluaciones en cualquier escenario. La primera pregunta clave, compañeros, que tenemos que hacernos a la hora de ser evaluadores es pensar cómo comprobamos que una persona aprendió. Les quiero consultar a ustedes en cada una de sus disciplinas. ¿Cómo comprueban en cada una de sus disciplinas que los estudiantes aprendieron? ¿Cómo comprueba un físico que aprendió? ¿Cómo comprueba un sociólogo que aprendió? ¿Un odontólogo, un médico? Quisiera lanzarles esta pregunta. Una persona que baila, ¿cómo sabemos, cómo comprueba una persona que sabe llevar el ritmo a la hora de bailar? ¿Cómo comprobamos que una persona puede llevar el ritmo de una canción de distintos estilos a la hora de bailar? Yo diría que cuando la persona puede, como dicen, tirarse a pista y le pueden cambiar el ritmo y se adapta al ritmo, no se pierde. Puede bailar con distintas personas, puede bailar con personas incluso con otros niveles u otros estilos. ¿Cómo comprobamos, compañeros, que una persona realmente aprendió en nuestras disciplinas? El aprendizaje se da, compañeros, cuando las personas tienen la capacidad o logran la capacidad de pensar y actuar flexiblemente con el contenido. Este pensar y actuar flexiblemente con el contenido que les hemos enseñado pasa por la capacidad de tomar decisiones también ante situaciones complejas. Vayámonos preguntando, ¿en qué escenarios nosotros permitimos que el estudiante compruebe que aprendió, pero a la vez que tome decisiones con el contenido y piense flexiblemente sobre esto? ¿Cómo podemos lograr o propiciar que se dé esta comprensión? Tenemos una herramienta clave, que es la flexibilidad. En este caso, la flexibilidad curricular. La flexibilidad curricular es la capacidad que tiene un docente y un curso para amoldarse a distintos espacios y técnicas de aprendizaje. Nosotros, de hecho, en muchos casos aplicamos la flexibilidad. ¿Por qué? Porque como docentes estamos constantemente generando
simulaciones de la realidad para que los estudiantes aprendan. ¿Por qué simulaciones de la realidad? Porque no siempre nosotros tenemos la posibilidad de llevar a los estudiantes al campo real de acción. Para ello recurrimos entonces a ejemplos, recurrimos a estudios de caso, algunos usamos simuladores o podemos incluso hasta llevar a los estudiantes a campos de prueba, como por ejemplo laboratorios. No siempre podemos llevar al estudiante al escenario real en que va a actuar, pero nosotros constantemente estamos generando simulaciones para que las personas aprendan a desempeñarse en ese espacio futuro. Precisamente, y como ejemplo de esto, quería compartirles esta imagen que vemos en pantalla sobre los astronautas que se lanzaron hace unos días fuera de órbita en la nave Dragon de SpaceX. Quisiera preguntarles, ¿cómo aprendieron estas personas a manejar esta nave en el espacio? Si la primera vez que de hecho estuvieron fuera de órbita fue el día en que los vimos despegar y que de hecho tenían que conectarse con la Estación Espacial Internacional. ¿Cómo aprendieron si nunca habían estado en la nave fuera de órbita? ¿Cómo se prepararon para los problemas que iban a enfrentar o que podían enfrentar con la presión espacial, con la trayectoria o incluso con el acople a la Estación Espacial Internacional? Estas personas aprendieron a través de una simulación de la realidad. Quiero destacar, compañeros, que en distintas áreas, nosotros esta simulación no necesariamente representa una simulación digital o una aplicación o que tengamos que crear una herramienta virtual para hacerla. Una simulación de la realidad puede ser un estudio de caso en papel, en que nosotros coloquemos un caso en el cual las personas tienen que tomar decisiones. Un ejemplo, por ejemplo, en medicina podríamos presentar un caso que dice una persona, un paciente llega con X síntomas y se le quiere practicar X o Y procedimiento. ¿Por qué se le podría aplicar o por qué no? ¿Y qué resolvería usted como estudiante, digamos, como persona médica en ese caso? Hay distintas maneras en que nosotros podemos generar esta simulación de la realidad. En la virtualidad, pensemos qué tanto nosotros estamos propiciando que las personas comprueben realmente sus aprendizajes, que nos puedan comprobar que aprendieron. Precisamente quiero brindarles algunas guías para que evaluemos en la virtualidad y los invito de hecho a que aprovechemos estas guías también en la evaluación que realizamos o que realizaremos eventualmente en todos los espacios. Vamos a ver por qué. En primer lugar, por supuesto, nosotros lo ideal es que optemos por técnicas distintas para evaluar en los procesos de virtualidad. Incluso, ¿por qué distintas? Porque de hecho estamos en otro medio totalmente, estamos interactuando en un medio virtual. En las evaluaciones siempre median los siguientes elementos. Nosotros recabamos evidencias del aprendizaje a través de distintos instrumentos, como un examen, por ejemplo, y nosotros las valoramos conforme a los objetivos de aprendizaje que nosotros tenemos. Así podemos con estas pruebas definir si una persona con nuestros criterios ha cumplido o ha aprendido en este proceso. Por ende, es crucial que nosotros, antes de evaluar, siempre hagamos el ejercicio de plantearnos objetivos de aprendizaje. Cada vez que yo voy a hacer una actividad o cada vez que yo voy a hacer, de hecho, una evaluación, es importante plantearme el objetivo de aprendizaje. El objetivo de aprendizaje, compañeros, en realidad es muy simple. ¿Cómo planteamos un objetivo de aprendizaje? Respondemos a la pregunta, ¿qué queremos que el estudiante aprenda? ¿Qué es lo que queremos que el estudiante aprenda con esta actividad o con este curso incluso en general? Con base en eso, nosotros podemos luego sopesar las distintas técnicas que nosotros vamos a utilizar, pero recordemos siempre tratar de comprobar que las personas realmente aprendieron. En cada una de sus disciplinas, ¿cómo comprobamos eso? Vamos ahora entonces, ya vimos un poco la base, pensemos ahora en algunas técnicas que pueden movilizarnos un poco, que pueden ayudarnos a acercar a los estudiantes a estas simulaciones o estos campos de acción en que podrían tomar decisiones. Tenemos los diarios de campo, en los cuales los estudiantes, ellos mismos y mismas recaban de hecho las notas respecto a su propio aprendizaje y luego nos las pueden brindar como una evidencia de aprendizaje. Parecidos son los portafolios o e-portafolios. Los e-portafolios pueden ser sitios web, de hecho en mediación virtual se pueden crear también, donde los estudiantes suben materiales que han ido construyendo a lo largo del curso. Por ejemplo, las tareas que han creado, los proyectos que han hecho en grupo, comentarios sobre su propio aprendizaje que permiten generar un portafolio con las evidencias del aprendizaje de estas personas. Hay una actividad, de hecho, en mediación virtual que se llama la Wiki, que es un módulo que nos permite crear
bases de contenido colaborativas en que podemos insertar recursos. Este podría ser una opción que tenemos nosotros para trabajar con el estudiantado y evidenciar esos aprendizajes. Tenemos, por supuesto, también los foros virtuales, que de hecho los tenemos en mediación virtual. ¿Cómo puedo comprobar que una persona aprendió a través de un foro? Yo puedo comprobar que una persona aprendió cuando puede, como les decía, pensar y actuar flexiblemente con el contenido. Yo podría comprobar que una persona aprendió cuando me da una opinión, cuando me da una posición, una justificación o incluso una solución fundamentada respecto a un problema o un tema en un foro. Tenemos, por supuesto, también los estudios de caso. Los estudios de caso son claves. En los estudios de caso nosotros podemos presentar al estudiantado una situación ficticia o basada, de hecho, en una situación real en la cual ellos y ellas pueden tomar decisiones, pueden tomar una decisión con respecto a cómo van a actuar y con ello evidenciando su aprendizaje. Por ejemplo, en una clase de agroalimentarias, por ejemplo, o de geología, ¿cómo podríamos presentar un estudio de caso o un caso en el cual las personas tengan que tomar una decisión? Vuelvo un poco al ejemplo de medicina. Nosotros podríamos presentar un caso, incluso que puede estar basado en un hecho real, en que a una persona con determinados síntomas hay que aplicarle X o Y procedimiento. ¿Qué haría usted como estudiante? Pongamos al estudiante, de hecho, en la posición de tomar decisiones para que pueda acercarse a ese escenario real de acción en que va a estar. Tenemos también los juegos de roles. En los juegos de roles nosotros podemos crear posiciones en las cuales los estudiantes pueden incluso meterse un poco en esta realidad simulada. En cómo podría funcionar un juego de roles, por ejemplo, en el derecho. Podríamos crear grupos de estudiantes que cada uno adopta una posición en un conflicto legal y ellos la interpretan y tienen que debatir con respecto a eso, teniendo una práctica significativa que se va a acercar, de hecho, al escenario en que ellos van a trabajar. Y tenemos, por supuesto, compañeros, las pruebas de desempeño, dentro de las cuales se ubican los exámenes escritos y las pruebas que nosotros solemos hacer con regularidad y que de hecho estamos haciendo mucho en mediación virtual. Vamos a conversar un poco sobre eso. Hemos visto, tenemos varias técnicas. Vayamos pensando cómo en cada una de nuestras áreas comprobamos que las personas realmente aprendieron, pero a la vez, ¿cómo podemos calificar esto? Me imagino que puede ser que algunos de ustedes estén preguntando, ¿cómo paso esto ya realmente a una calificación? ¿Cómo puedo manejarlo a nivel de evaluación con un puntaje sumativo o formativo? En mediación virtual, de hecho, disponemos de algunas herramientas que nos pueden ayudar muchísimo para nosotros poder brindar una evaluación más pertinente y que nos refleje también una calificación. En mediación virtual, perdón, tenemos rúbricas. Las rúbricas nosotros las podemos crear, de hecho, para las tareas, para los foros, para distintas herramientas. En las rúbricas nosotros podemos crear una serie de criterios detallados bajo los cuales nosotros podemos calificar distintos rubros. Incluso podríamos hacer una calificación general. Podríamos pensar en criterios para calificar incluso la participación, por ejemplo, o el cumplimiento de los objetivos de aprendizaje. Tenemos también las escalas. Las escalas también nos permiten generar criterios de mayor a menor respecto a una calificación que son un poco más simples y son mucho más fáciles de utilizar para que nosotros valoremos, de hecho, entregas o bien algún rubro como por ejemplo la participación. Y por supuesto, compañeros, tenemos los exámenes que podemos desarrollar también en mediación virtual, que de hecho esta semana liberamos ya un tutorial que nos explica cómo configurar un examen paso a paso en toda su totalidad. En los exámenes nosotros podemos crear preguntas con distintos tipos de ítems, preguntas aleatorias, que ahí tenemos un tutorial también. Podemos hacer muchísimas cosas, pero quiero que pensemos lo siguiente, compañeros. Y quisiera saber incluso si alguno o alguna de ustedes está utilizando exámenes en este momento en mediación virtual. ¿Qué tanto las pruebas que estamos haciendo y las que hacíamos antes en papel o en otros medios permiten a las personas comprobar realmente que están aprendiendo? ¿Qué tanto las preguntas que estamos formulando están poniendo al estudiante en una posición en que va a demostrar realmente sus aprendizajes, que no solamente va a repetir los contenidos? Vamos a hablar un poco sobre eso. Quiero darles algunos consejos para que nos enfrentemos mejor a la evaluación en este tipo de escenarios, en cada uno también de los escenarios disciplinares que ustedes tienen. Primero, tomemos en cuenta las condiciones del estudiantado y nuestras propias condiciones, compañeros. Actualmente estamos ante una situación totalmente mediada por tecnologías. Somos tan vulnerables que un corte en la luz puede hacer que se interrumpa nuestra clase,
puede hacer, por ejemplo, un estudiante podría estar llenando un examen, uno de nuestros exámenes, y de repente se le va la luz, se queda sin internet, y ¿qué hacemos? Se lo invalidamos. Pensemos en tener una mayor flexibilidad en las entregas, incluso podemos ampliar la flexibilidad de nuestros tiempos de entrega. ¿Por qué? Porque estamos en un escenario distinto, al cual con esa flexibilidad curricular tenemos que amoldarnos un poco para poder verdaderamente sobrevivir. El segundo consejo, y les quiero compartir esta pregunta porque esta es una pregunta clave que de hecho hemos recibido muchísimo en los últimos meses. ¿Cómo evitamos en la virtualidad que haya fraude, que los estudiantes copien o que se pasen las respuestas? Les voy a decir lo siguiente. Ustedes, incluso más que nadie, saben que en el espacio físico los estudiantes se pasaban las respuestas también. Nosotros por distintos medios, o sea, los llamados comúnmente foros siempre han existido. Ahora imaginemos en un espacio mediado 100% por la virtualidad, por los medios digitales, en los cuales no necesariamente estoy ahí presente físicamente junto al estudiantado, ¿cómo podemos evitar que las personas copien o se pasen las respuestas? Eso, compañeros, les digo, es exactamente como tratar de detener una cascada con las manos. Eso es incontrolable. No nos agobiemos, no ganemos ansiedad tratando de controlar lo incontrolable, compañeros. Lo que no podemos manejar en estos espacios. Adaptémonos al espacio. Incluso les hago la siguiente consulta. ¿Qué habla de una evaluación, por ejemplo, de un examen que yo hago para comprobar un aprendizaje si las personas copian y se invalida? Si una prueba mía se va a invalidar porque una persona copia, quiere decir que quizás no está comprobando realmente los aprendizajes. Sigamos haciendo exámenes. Los exámenes son valiosos y son una técnica que nosotros ya conocemos también. Pero recordemos que hay maneras en que nosotros podemos formular las preguntas para acercarnos más al aprendizaje real de las personas. Les voy a dar un ejemplo. En biología, yo podría decir, si yo le pregunto a un estudiante de biología, explíqueme, anote el concepto de fotosíntesis. Es un concepto, es un criterio que perfectamente se puede copiar porque es exacto. ¿Cómo sería, en cambio, en la misma pregunta, en el mismo examen, preguntarle al estudiante, explique con sus propias palabras por qué la fotosíntesis es crucial para la vida en la Tierra? Tratemos de generar que nuestros exámenes permitan comprobar los aprendizajes, que sean significativos, que pongan al estudiante a construir con el contenido, más allá de solamente repetirlo. Es un gran reto, de hecho. ¿Cómo hacemos esto en cada una de las disciplinas? Y un consejo, tercer consejo, muy importante. Aprendamos a usar la plataforma haciendo pruebas previas. No nos agobiemos. Recordemos una cosa. Nosotros y nosotras en muchos casos estamos aprendiendo a utilizar estas tecnologías y el estudiante también. Hagamos pruebas previas. Si nosotros, les voy a dar un ejemplo, tenemos una prueba parcial a mitad del ciclo, hagamos un pequeño cuestionario utilizando la misma herramienta, digamos, la herramienta exámenes de mediación virtual, hagamos un cuestionario, hagamos un diagnóstico utilizando la herramienta para probarla, para aprender a utilizarla y que los estudiantes también aprendan a usarla. Así nosotros podemos ver si tuvimos algún problema, cómo lo podemos arreglar y no llegar al momento, compañeros, de enfrentarnos a una prueba, por ejemplo, a un parcial, sin dominar totalmente la herramienta, lo cual puede traer contratiempos. En todo este tiempo, de hecho, nosotros hemos aprendido muchísimo junto a ustedes, de hecho, de cómo planificar estas herramientas. Algunas recomendaciones que les puedo dar cuando configuramos un examen en mediación virtual, por ejemplo, o una prueba. Demos más de un intento. ¿Por qué? Porque así nos podemos amoldar un poco a lo que les decía ahora, que las personas, ¿qué pasa si estoy haciendo una prueba y de repente se me va la luz? ¿Qué pasa si se me va el internet, por ejemplo? ¿Qué pasa si a nosotros como docentes incluso se nos va el internet? Tratemos de brindar más espacio para que las personas puedan entregar. Por supuesto, parte de repensar la evaluación pasa por verla como parte crucial del proceso de aprendizaje. La evaluación usualmente se ha visto en muchos casos como el paso final, cuando nosotros finalmente ya revisamos o calificamos el proceso que hubo. Pero la evaluación, de hecho, es una parte sustantiva del aprendizaje de una persona. Y de hecho, durante las evaluaciones, las personas pueden aprender también. Veamos la evaluación como un proceso que es clave para que las personas aprendan. Y
pensemos desde nuestras disciplinas cómo podemos comprobar con estas herramientas que tenemos que las personas realmente aprendieron. Yo quisiera, de hecho, compañeros, darles ejemplos más específicos de la aplicación de las evaluaciones posibles que podríamos realizar para comprobar estos aprendizajes en cada una de sus disciplinas, pero desde luego, ustedes son los expertos en cada una de sus disciplinas y ustedes pueden formular la manera en que ustedes van a comprobar esos aprendizajes en cada una de sus áreas. Y nosotros, de hecho, METICS, estamos para acompañarlos en este proceso, para brindarles soporte. Ustedes cuentan con nosotros. Nosotros disponemos de línea telefónica, correo electrónico. Ustedes pueden contactarnos para recibir apoyo a la hora de formular estas evaluaciones. También nosotros disponemos de múltiples recursos sobre cómo utilizar estas herramientas para evaluar en mediación virtual, como tutoriales, manuales, entre muchos otros, que están disponibles en metics.ucr.ac.cr. Como les digo, quisiera poderles dar respuestas específicas para la evaluación en cada una de sus áreas, pero estamos más bien para servirles y construirlas con ustedes. Quiero que pensemos y que cada uno y una piense en cada una de mis áreas, cómo puedo comprobar que las personas realmente aprendieron, cómo puedo hacer una evaluación exitosa. Quiero agradecerles muchísimo por este espacio, por el espacio que hemos compartido algunas guías, pero el camino sigue. Y la idea de esto, compañeros y compañeras, es que nosotros consigamos mejorar nuestra evaluación a nivel macro, no solo en los espacios virtuales, que cuando volvamos a una eventual nueva normalidad, en que vayamos a dar clases en otros espacios como físicos, por ejemplo, nosotros podamos tener nuevas herramientas para generar procesos más significativos de aprendizaje. Agradecerles muchísimo y reitero, compañeros, estamos para servirles y para acompañarlos en esta formulación de cada una de sus dudas. José, muchísimas gracias. Este tema que hemos estado trabajando y construido para ustedes es muy interesante. Hay varias preguntas. Vamos ahorita a sacar 3 específicas. Tenemos que tomar en cuenta que no todos los cursos son 100% virtualizables. Eso la Universidad de Costa Rica lo tiene claro. No somos una universidad a distancia, somos una universidad que integra la virtualidad y que en medio de esta emergencia mundial decidimos respetar y valorar el valor público, a la redundancia, de la universidad como educación para la sociedad costarricense. Ahora, muy importante esta pregunta que hace Alexis sobre cómo evaluar virtualmente un contenido donde el abordaje es psicomotor. Bueno, dos consultas. Uno, ¿cómo se hacía antes? La propuesta que hace Alexis es que iban a campo, tenían, en caso de agronomía, iban a la Pablo Baurit y hacían diferentes mediciones. Ok, los objetivos de aprendizaje de ese curso, todos se basan en ir a campo. Es lo primero que tenemos que preguntarnos a la hora de pasar un curso de físico a virtual. Recuerden que la presencia está siempre en la Universidad de Costa Rica. Entonces, lo primero que vamos a preguntarnos es si todos los objetivos de aprendizaje del curso están ahí. Brenda, ¿dónde están los objetivos de aprendizaje? Bueno, los pueden encontrar en el programa del curso. Todo programa de curso debe tener objetivos donde dice qué es lo que deben de cumplirse, qué es lo que deberíamos aprender en este curso. No solo los contenidos pueden variar, pero los objetivos, esas son las metas que debemos alcanzar. Y lo segundo, podemos pensar qué están haciendo las empresas en este momento a la hora de virtualizar sus funciones, o las entidades o las instituciones. Y podemos ver qué competencias están también necesitándose para que el futuro profesional tenga una gama amplia de competencias y cómo se está resolviendo ahí también en el campo. Entonces, sería muy interesante ver cómo están resolviéndolo. Ya si no hay forma, entonces ahí es donde nosotros recurrimos a nuestra unidad académica para determinar si puede ser físico o virtual el curso. La siguiente pregunta, José, si querés la respondes vos. La siguiente pregunta la hacía Ingrid. Ingrid nos comentaba que cómo se puede desarrollar un portafolio virtual. Me pareció muy interesante esta estrategia. Claro, excelente. Los portafolios virtuales, Ingrid, y compañeros en general, son espacios donde nosotros, verdaderamente repositorios, donde nosotros podemos y los estudiantes subir materiales. Para esto podríamos utilizar, de hecho, varias herramientas, de hecho, de las que hay en mediación virtual. Les voy a dar algunos ejemplos. El portafolio virtual nosotros podríamos crearlo, por ejemplo, abriendo un foro. Yo puedo crear un foro en que cada estudiante vaya subiendo las evidencias de su aprendizaje. Así nosotros podemos finalmente tener una evidencia del crecimiento que tuvo la persona, que eso es lo más bonito de ver, cómo incluso estaba al inicio del curso y cómo finalizó.
También tenemos otra herramienta en mediación virtual que se llaman las wikis. Las wikis son bases colaborativas de contenido en la cual nosotros podemos crear páginas, o los estudiantes incluso pueden crear páginas para cada uno y una y llenarlas con contenido. Incluso también los puedo invitar a que utilicen algunas herramientas externas. Nosotros tenemos incluso herramientas como Padlet, que es una herramienta externa que nosotros podemos incrustar en mediación virtual para que las personas suban archivos y todo tipo de contenido. Podemos crear incluso carpetas de Google Drive, entre muchísimos otros. La idea es que nosotros podamos tener un espacio virtual donde se recopilen las evidencias del aprendizaje del estudiante, por decirlo así, los trabajos que hemos realizado para llegar al final y poder tener una evidencia del crecimiento que la persona tuvo, o, ¿verdad? Por supuesto, de la aplicación de estos aprendizajes que tuvo. Por ahí veo el asunto de cómo manejamos un poco la situación, compañeros, que es una de las más incómodas que estamos viendo actualmente, que es la ética de los estudiantes a la hora de responder un examen, de no copiar, de utilizar incluso estas aplicaciones que llenan los exámenes solas y todo. Hace una semana, de hecho, un colega nuestro, Teodoro Willing, docente de la Escuela de Ingeniería Eléctrica, nos trajo, de hecho, a colación una frase de Confucio muy interesante que dice: para ser un buen profesional, primero hay que ser una buena persona. El mayor interesado por el aprendizaje en este momento debería ser el estudiante. Estamos en un medio que nos trae muchas dificultades, un medio que nos trae en muchos casos mucha ansiedad, compañeros, sobre todo a la hora de evaluar en estos espacios virtuales. No nos agobiemos por controlar lo incontrolable. La ética con que cada estudiante responda al final es su responsabilidad, y más bien tratemos de propiciar a través de nuestra interacción, a través de nuestras consignas, que las personas sean conscientes de que deben tener un crecimiento integral, de que deben ser profesionales con una ética profesional que les permita después desempeñarse de mejor manera. Pero vuelvo a lo que les decía, no tratemos de detener la cascada con nuestras propias manos. No nos agobiemos por cosas que no podemos controlar en este momento, por el medio en que estamos. Adaptémonos al medio en que estamos. Gracias, José. Voy a retomar dos cosas. Primero, ¿cómo evaluábamos antes? Lo que pasamos fue un cambio de entorno. Ustedes ya hacían exámenes, ya revisaban trabajos, ya tenían entregas, ya tenían diferentes sistemas. Ok, ¿cómo lo hacían y cómo podemos hacerlo de nuevo? Al final de cuentas, mediación virtual es una herramienta. Una herramienta como cualquier otra que lo estamos utilizando acá, que podemos aprender por medio de manuales, videos. Y si salen consultas, bueno, consultamos ya sea a Metix, a nuestros compañeros, colegas, pero es solo una herramienta. Ahora, estamos evaluando realmente para las necesidades que tenemos. Hicimos una consulta esta semana a estudiantes por medio de Instagram. No se imaginan la cantidad de estrés que ellos tienen. Uno es porque le están dejando demasiados trabajos y decían, en físico eso no pasaba. Entonces, eso es una pregunta que debemos hacernos. Y segundo, que es muy importante, tienen terror a que salga algo mal en el examen. Entonces, yo me quedé pensando, cuando salgan a trabajar, van a tener terror a cualquier evaluación que les hagan. Estamos formando personas desde una versión humanista de que las personas, en lugar de desarrollarse, más bien tienen miedo cada vez que la evaluación sucede. Es un poco triste ver cómo ellos y ellas están más preocupados en una evaluación que en aprender. Y esto viene desde colegio, viene desde la escuela, y estamos repitiendo lo mismo en la universidad, donde estamos formando personas para que vayan y trabajen a la sociedad, y entonces van a replicar lo mismo, donde la evaluación es mala, donde en lugar de ser un mecanismo para mejorar y aprender, es un mecanismo de castigo. O estamos buscando que la evaluación es que ellos puedan evidenciar y demostrar que aprendieron de una forma positiva. Toda decisión que nosotros tomemos de cómo evaluar es también para que ellos puedan tomar decisiones de cómo llevar a la práctica sus conocimientos. Porque muchas de las preguntas es, ¿cómo controlo? ¿Cuál es la posición de nosotros para que haya control o no de un examen? ¿Por qué seguimos pensando en controlando? Cuando afuera el trabajo ya está cambiando a cosas por competencias, por objetivos, es que están trabajando las personas. La virtualidad ha venido también a cambiar esto. Estamos en un proceso donde debemos acompañarlos y mediar los aprendizajes. No somos jueces, no somos policías, necesitamos construir el aprendizaje, no controlar el aprendizaje. Otra pregunta acá. Sí. ¿Qué pasa con los grupos grandes? ¿Cómo evaluamos grupos grandes?
Véanlo así, nosotros podemos, de hecho, encontrar maneras de administrar mejor. Recuerden que nosotros cuando estamos trabajando en entornos virtuales, estamos siendo también administradores, de hecho, de un espacio virtual de aprendizaje. Para controlar grupos grandes o para tratar de calificarlos, nosotros podríamos, algunas alternativas, ¿verdad? Ustedes también pueden diseñar algunas. Nosotros podríamos crear grupos de trabajo o podríamos nosotros mismos segmentar a los estudiantes en grupos para generar distintos tipos de evaluaciones. También aprovechemos las herramientas que tiene mediación virtual, por ejemplo, para la entrega de materiales o los mismos exámenes. Los exámenes, de hecho, yo puedo abrir un examen que sale para todos los estudiantes y al final todos lo llenan en distinta cantidad. Más adelante podría incluso yo mismo generar grupos dentro del entorno virtual para yo calificar de manera segmentada. La plataforma tiene, de hecho, muchísimas opciones para nosotros poderla dividir en grupos y nosotros por ahí tenemos muchas oportunidades como manuales, tutoriales, entre muchísimos otros que pueden acceder para hacer este tipo de cosas. Siempre valoremos, vean así, más bien los invito de la siguiente manera. Pensemos de qué manera las personas pueden aprender también juntas. ¿Cómo podríamos hacer que las personas aprendan de manera colaborativa? ¿Cómo podrían hacer un trabajo conjunto para aprender, por ejemplo? Son dos partes. Están los estudiantes poniendo de su parte, ¿verdad? Para aprender, pero también estamos nosotros. Nuestra labor es formar a las personas, pero también, recordemos, nuestra labor y nuestra responsabilidad, de hecho, es comprobar efectivamente los aprendizajes. ¿Cómo comprobamos efectivamente los aprendizajes de las personas en una evaluación? Incluso las que son numerosas. ¿Cómo sabemos que un grupo numeroso cumplió con un objetivo de aprendizaje? José, volvámonos a las rúbricas, escalas y examen, Sí, por denme favor. un segundo. Voy a comentarles muy rápido. Las rúbricas lo que nos permiten es poder hacer una evaluación donde las y los estudiantes estén conscientes de que qué se está evaluando. ¿Cuántos han recibido la pregunta? Profe, ¿por qué me bajó la nota? Profe, ¿pero por qué me puso mal esto? Profe, no entiendo. Si no evaluamos teniendo una serie de rubros que ellos entiendan qué está pasando, no están aprendiendo por medio de la evaluación. Por ejemplo, en esta está de 0 puntos a 4 puntos. Cada una va a explicar por qué ganó o perdió en alguno de los puntos. Cuando se aplicó este ejemplo en el aula, los estudiantes la primera, muchos tenían 1 punto o 0 puntos, pero yo nunca recibí una pregunta de por qué les fue mal. En la siguiente entrega, todos tenían de 3 a 4 puntos, pero sabían exactamente qué es lo que había pasado y cómo mejorar los productos que tenían que dar. Hay estudios que dicen de que lo más positivo es que no haya un punto cero, sino que siempre haya un punto para poder dar la motivación de que hubo un avance. Hay otros que indican que sí, que es bueno de que haya un cero por si se cumplió o no se cumplió del todo. Hay otros que indican que la redacción debería ser igual en todos los rubros, pero que al final haya una diferenciación de qué es lo que hizo falta. Hay otros que señalan que debería ser diferentes cada uno de los puntajes. Mediación virtual tiene la rúbrica dentro de. Eso está en las calificaciones avanzadas. Puede encontrarla principalmente en la entrega de tareas. Hay varias opciones que se pueden utilizar. La plataforma automáticamente hace estas ponderaciones también con el puntaje que se le asigna a la tarea y es muy útil para las entregas. Las escalas de calificación son más cerradas. Nos dan una opción más de si lo logró o no lo logró. En este caso, era una participación en talleres físicos y virtuales. Vea que se puede utilizar también para la parte virtual. Y habían participaciones de actividades tal vez que en la plataforma no son evaluables o entregas específicas que en lugar de una rúbrica yo preferí que hicieran otra cosa, por ejemplo. O en los foros que las escalas son también parte de calificar la participación. Entonces, bueno, aquí era si participaba activamente o no participaba activamente o solo participaba en parte del taller. Entonces, si la sesión, que en este momento yo lo ponía taller, si solo hacían parte del taller, bueno, entonces sí participa activamente en parte del taller, no perdían toda la nota. Los exámenes, como estábamos hablando, tienen diferentes funciones, tienen diferentes objetivos. No estamos diciendo que el examen no funciona, el examen puede funcionar. Sin embargo, si ven en el video nuevo de exámenes, se explica que las preguntas tienen que estar bien redactadas. Decirles a ellos principalmente cuándo se redacta, vamos a tomar en cuenta estos 3 puntos. 1, decirles qué tienen que hacer.
Cuando uno está haciendo un examen, que diga el examen, lea la siguiente expresión, lea la siguiente pregunta, lea el siguiente caso, ubica a la persona en lo que se va a presentar. La pregunta tiene que estar muy bien redactada. Cuando este caso, la pregunta o la expresión se redacta, hay que tomar en cuenta de que nosotros no les ponemos cáscaras de banana, ponemos distractores para que la persona tenga la reacción correcta ante esa pregunta. Hay distractores, no cáscaras de banana. No estamos detrás de que ojalá que les vaya mal en esa pregunta, no. Es las situaciones reales que va a tener como profesional para enfrentarse. Eso es muy importante. Estamos desarrollando competencias para construir con ellos un mejor o una mejor profesional. Y al final ponerles de las siguientes respuestas qué es lo que se está esperando. Entonces, ¿qué es lo que se va a encontrar? Una pregunta bien o una expresión bien redactada y al final decirles qué tienen que hacer con la información anterior. Esto va a mejorar muchísimo el estrés que ellos tengan. Que una pregunta de marque con X dura 1 minuto en leerse y 1 minuto en responderse, serían 2 minutos. Pero cuando tengo que analizar lo que está ahí y que tengo que tomar una decisión sobre eso, no podemos esperar que duren 1 minuto respondiendo algo. En falso y verdadero tal vez sí, que no es tan recomendable por su funcionalidad, pero muchos de los reclamos que tienen los estudiantes, y muchos fueron de áreas de las ciencias, es que los profesores quieren que responda 10 preguntas en 15 minutos y no tengo un momento para pensar ni para que me cargue la computadora. Démosles tiempo para que piensen. Teodoro en la sala de café anterior, pueden buscarlo en nuestro YouTube, planteaba de que él hacía exámenes acerca de problemas, pero como quería que los estudiantes no se estresaran, ponían primero 2 actividades previas donde el estudiante hacía el mismo examen. Y lo que hacía nada más es que a la hora del examen cambiaba los datos, porque a él lo que le interesaba era que el estudiantado tuviese la competencia para hacer esas preguntas. Y ese es el objetivo de una prueba, poder resolver, poder tomar decisiones, no controlar que sepan de memoria algo. Porque en la sociedad actual, donde tenemos tanta información, cuando nosotros trabajamos, es mentira que no sabemos toda memoria. Y quiero recalcar un tema que por ahí lo vi un par de veces. ¿Qué recomendación les doy para los intentos? ¿Cuántos intentos le pongo al estudiante para que haga las pruebas? O les pongamos mínimo 2, porque con eso nosotros podemos apañar que nosotros o el estudiante tenga alguna situación de conectividad o hasta que se le vaya la luz haciendo la prueba. Es lo más recomendable para permitir que la persona logre finalizar los intentos. De hecho, nosotros hemos atendido muchos casos de que se dejan solamente un intento y pasan este tipo de cosas. Entonces luego genera hasta más incomodidad para nosotros. José, creo que muchos de los comentarios que están dando las y los docentes, o sea, yo tengo que repensar mi forma de dar el curso. Entonces, Totalmente. rápidamente, ¿qué recomendación das para repensar? Porque ya no es solo la evaluación, es repensar realmente mi curso para cerrar. Sí, repensar el curso. Les voy a dar una recomendación que va un poco en 2 vías. Número 1, vayamos paso a paso. Eso es lo primero que les voy a decir. Vayamos paso a paso. Nosotros en muchos casos estamos aprendiendo a utilizar estas herramientas, estamos aprendiendo a ser docentes en la virtualidad, en todas las áreas. Estamos aprendiendo a ser docentes. El estudiante también está aprendiendo a ser estudiante en la virtualidad. Tratemos de repensar nuestro rol como formadores de personas, que sí tenemos una responsabilidad sobre la formación, por supuesto, porque somos docentes. De hecho, esa es nuestra labor, es nuestra responsabilidad hasta para con la sociedad. Pero recordemos que nosotros lo que estamos generando es que una persona se forme y aprenda para que posteriormente salga un escenario de acción en que pueda pensar y actuar flexiblemente con lo que ha aprendido, que en la experiencia realmente ya se configuren las personas como profesionales. Pensar por lo menos, detenernos antes de hacer un foro, antes de hacer, por ejemplo, se los voy a decir, los exámenes que hacemos, que no es que vamos a dejar de hacer exámenes, las rúbricas que creamos, los foros que abrimos, las actividades, las tareas que les dejamos o incluso hasta los reportes de laboratorio que dejamos. Cualquiera de las prácticas que nosotros dejemos, tratemos de reflexionar un poco a la hora de hacerlas y de formularlas. ¿Cómo estoy yo permitiendo al estudiante aprender con esta actividad? Y en las evaluaciones, ¿cómo estoy permitiendo a la persona demostrar que aprendió con esta actividad? ¿Qué tanto estoy poniendo al estudiante en situaciones en que va a tomar decisiones, incluso en un caso simulado, como un estudio de caso, casos complejos?
qué tanto estoy yo poniendo al estudiante a pensar, a reflexionar o hasta a compartir con los compañeros respecto al contenido. Estas transformaciones que estamos viviendo, compañeros, de hecho, dada esta crisis que estamos viviendo y la transformación que tuvimos que llevar, nos están llevando a replantear muchísimo de lo que hacíamos. Y les digo, incluso hemos visto que como docentes hemos tenido que poner en muchos casos las barbas en remojo respecto a lo que hacíamos en el espacio físico. No vamos a dejar de dar una calificación, por supuesto, ¿verdad? Nosotros, incluso el mismo sistema nos exige certificar el proceso con una calificación. Así es, eso funciona así. Pero en los pasos en que vamos a llegar a eso, ¿qué tanto estamos formando a la persona? Es una reflexión crucial, de hecho, para nuestra labor de ahora en adelante. Lo ideal sería que lleguemos a una nueva normalidad en que nosotros, después de toda esta situación, resultemos ser mejores docentes y, en la medida de lo posible, garanticemos mejores espacios para el aprendizaje de las personas, que es nuestro fin último. Estos ambientes nos ayudan a construir y reforzar la comunidad que somos, la comunidad UCR. Gracias por participar de esta actividad. Realmente para nosotros siempre es un gusto compartir con ustedes en todo momento y estamos para servirles en todo lo que nos sea posible. Muchas gracias y les deseamos un excelente ciclo lectivo en lo que queda y por supuesto en el que se nos avecina. Muchas gracias por participar con nosotros.